Bien, entonces, como les decía, hoy vamos a hablar del primer teorema de isomorfismo. Entonces, hay un poco dos formas de enunciarlo que en el fondo son la misma, pero las puedo escribir las dos. Entonces, vamos a agarrar un morfismo de grupos y le vamos a pedir que sea sobreyectivo. Entonces, a este morfismo, ¿qué es lo que le falta para hacer un isomorfismo de grupos? Ahí está, le falta la inyectividad. Tenemos un morfismo de grupos sobreyectivo, lo que nos falta para que sea invertible es que sea inyectivo. Y para que sea inyectivo, ¿qué tiene que pasar? El único elemento que va al neutro tiene que ser el neutro. ¿Sí? O sea, si tenemos F, morfismo de grupos, F inyectivo, si el núcleo es solamente el neutro. ¿Sí? Entonces, lo que falta acá es que el núcleo sea el trivial, sea el neutro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Queremos como que transformar este morfismo F en un morfismo, en un isomorfismo de grupos. Entonces, el problema que tenemos es que el núcleo no es trivial. De repente podría serlo, pero el núcleo no es trivial. Y vieron que cuando ustedes cocientan entre un subgrupo, el neutro es la clase del neutro. ¿Sí? Entonces la forma como que de corregir eso de que el núcleo no es trivial es cocientar entre el núcleo. ¿Sí? Porque al cocientar entre el núcleo están forzando a que el neutro sea ese subgrupo por el que están cocientando. O sea, están como obligando a que el núcleo sea el trivial. Entonces lo que pasa, y lo que le dice el teorema, es que G1 cocientado entre el núcleo de F es isomorfo a G2. ¿Sí? Porque este de acá les da morfismo de grupos que es sobreyectivo. Lo que le faltaría es ser inyectivo. Para que sea inyectivo, el núcleo tiene que ser trivial. Y una forma de obligar a que el núcleo sea trivial es cocientar entre el núcleo. ¿Sí? Porque el neutro en este grupo cociente va a ser la clase lateral del neutro, que es justamente el núcleo. ¿Sí? Entonces, si tienen un morfismo de grupos que es sobreyectivo, cocientan entre el núcleo, que el núcleo siempre es un subgrupo normal, ahí nunca va a haber problema, cocientan entre el núcleo y eso les queda un isomorfismo. La otra forma un poco de enunciar esto, que es parecida, vamos a agarrar F de G1 en G2, ahora un morfismo de grupos. Entonces, si ahora queremos que F sea un isomorfismo de grupos, ahora hay que corregir dos cosas. Primero, esto no tiene por qué ser sobreyectivo, pero si F lo vemos como de G1 en la imagen de F, este sí es un morfismo de grupo sobreyectivo. O sea, partimos de un morfismo cualquiera y después cambiamos el codominio por la imagen. Entonces ahí nos va a quedar sobreyectivo. Y después el otro tema que hay que corregir es la inyectividad. Pero para eso cocientamos entre el núcleo. Entonces, G1 cocientado entre el núcleo va a ser isomorfo a la imagen de F. ¿Sí? Ve que en el fondo los dos enunciados son lo mismo. Eh, ¿Sí? ¿Alguna duda acá? No. Entonces vamos a ver cómo... Ah, esto, claro, ¿qué pasa? Agarrás ahora un morfismo de grupos cualquiera. Entonces, ¿qué le falta a este morfismo para hacer un isomorfismo? Lo que le falta todo, tiene que ser sobreyectivo
e inyectivo. Entonces, para que te quede un morfismo que es sobreyectivo, lo que haces es básicamente cambiar el codominio. ¿Sí? Si este no es sobreyectivo, quiere decir que el lugar a donde llegás no es todo G2, pero si lo cambias por la imagen, ahí sí te va a quedar sobreyectivo, porque vos podés llegar a todos los que están en la imagen. Entonces, cambiando el codominio por la imagen de F, te va a quedar sobreyectivo. Entonces, si ahora mirás este morfismo de grupos, lo que le falta para hacer un isomorfismo es ser inyectivo. Y para que sea inyectivo, lo que querés es que el núcleo sea el trivial. Entonces, si el núcleo ya es trivial, ya está, ya es un isomorfismo. Si el núcleo no es trivial, la forma como que de obligar a que el núcleo sea trivial es cocientar entre el núcleo. Porque cuando vos cocientás entre un subgrupo, el neutro en el grupo cociente es la clase lateral del neutro, que es el subgrupo por el que estás cocientando. Entonces, si estamos cocientando entre el núcleo de F, el neutro en este subgrupo va a ser la clase lateral del neutro, que es el núcleo de F. Entonces, cuando cocientan entre el núcleo, están como forzando a que el neutro sea el subgrupo por el que están cocientando. Entonces, si acá ponen el cociente, y hay un morfismo inducido, pero si acá ponen el cociente, les queda inyectivo. Entonces, cambiando el codominio, hacen que les quede sobreyectivo y cocientando, claro, forzás a que todos los que te van a parar al mismo elemento estén en la misma clase y entonces cuentan como uno solo, tal cual. Es exactamente eso. ¿No? Por ejemplo, todos los que te van a parar al neutro van a estar en la clase del neutro. Entonces, es como que hay un solo elemento que va a parar al neutro. Sí, es exactamente eso. Lo puedes pensar como una clase de equivalencia, digamos. Si este elementito y este elementito tienen la misma imagen, entonces son equivalentes. Entonces, cuando tomen las clases de equivalencia, todos los que van a parar al mismo elemento van a estar en la misma clase de equivalencia y entonces son como una sola cosa. Todo está acá. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona esto un poco. Eh, Vente acá con el 7. Entonces, ¿cómo es el tema? Tenemos G, un grupo con su neutro, y queremos probar estas dos cosas. Primero queremos ver que G cocientado en neutro es isomorfo a G. Entonces, si nos ponemos en este contexto, o en este contexto, ¿no? Pero que acá tenemos G cocientado a alguna cosa isomorfo a G, que acá sería como que G1 es G, núcleo es el neutro, y acá G2 es G otra vez. Entonces, lo que estaríamos buscando, ¿qué es? Es un morfismo de grupos de G en G sobreyectivo, tal que su núcleo sea el neutro. ¿Sí? O sea, buscamos esto. Buscamos un morfismo de grupos que vaya de G en G sobreyectivo, tal que el núcleo de F sea el trivial. ¿No? Porque si tenemos esto, ¿qué es? Estaríamos en este contexto.
Tenemos un morfismo de grupos que es sobreyectivo. Acá tenemos morfismo de grupos de G en G sobreyectivo. Y después conocemos el núcleo. Entonces, como este es sobreyectivo, ¿qué va a pasar? G cocientado entre el núcleo va a quedar isomorfo a este, que es justamente lo que queremos probar. Entonces, ¿qué les parece agarrar como morfismo F? Queremos alguien que vaya del grupo G en el grupo G y que sea sobreyectivo. La identidad, tal cual, vamos a agarrar la identidad. La identidad de G en G. ¿No? Esto es un morfismo de grupos, porque ¿qué pasa? Entonces hacemos la identidad de G por G', como esto es la identidad, nos va a devolver G por G', pero G también es la identidad en G y G' es la identidad en G'. ¿Sí? Entonces la identidad es un morfismo de grupos y va a ser sobreyectivo, ¿no? Porque agarramos un elementito acá, la preimagen va a ser el mismo elementito. Entonces es sobreyectivo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un morfismo que va de G en G, que es sobreyectivo. Entonces, G cocientado el núcleo va a quedar isomorfo a G. Pero el núcleo de la entidad, ¿quién es? Solo el neutro, ¿no? Como nuestro morfismo es la identidad, el único elemento que va a parar al neutro es el neutro. Entonces, el núcleo nos queda el neutro de G. Entonces, estamos bien en este contexto. Tenemos un morfismo de grupo sobreyectivo y conocemos quién es el núcleo. Entonces, por el primer teorema de isomorfismo, ¿qué pasa? G cocientado el núcleo nos queda isomorfo G. Pero ya dijimos que el núcleo es el neutro. Cuando cocientas entre... no, lo que haces es como mirás las clases, o sea, lo que te queda acá son todas las clases laterales de cocientar entre... Pero no te quedas solo en los que están en la clase del neutro. O sea, la clase de lateral del neutro es el núcleo. Pero tenés las clases laterales de las otras cosas también. Digamos, en general, cuando vos haces G cocientado entre H, lo que tenés acá son todas las clases laterales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando G es el neutro, te queda H, ¿no? Si haces la clase lateral del neutro, te devuelve H, porque vas a hacer el neutro multiplicado por todas las cosas que están en H. Entonces tenés la clase lateral del neutro, pero después tenés todas las otras clases laterales. Como lo que pasa acá como en el fondo es que vos te pones una relación de equivalencia que te dice, si G y G' son equivalentes, sí, solamente sí, f de G es igual a f de G'.
Entonces, cuando tomes las clases de equivalencia de esa relación, ¿qué va a pasar? G y G' están relacionados, van a estar en la misma clase. Y en esa clase van a estar todos los elementitos que van a parar a f de G. Entonces, suponete que vos tenías, yo qué sé, un montón de elementitos G, G', G segunda, yo qué sé, que todos estos iban a parar a un cierto H. Y después tenés, yo qué sé, eh, G ñoqui, G ñoqui prima, uy, Dios, G ñoqui segunda, que todos estos van a parar a H ñoqui. No, no me gustó. Voy a poner otra cosa. Eh, eh, K, yo qué sé, K, K prima, K segunda, que todos estos van a parar a H ñoqui. Ya está. ¿Sí? Entonces, si el morfismo es así, no te queda inyectivo porque tenés tipo estos tres elementitos que van a parar a H, tenés estos tres elementitos que van a parar a H' y así. Y después vas a tener otros, con el neutro y eventualmente otras cosas, eh, R y R', que todos estos van a parar al neutro. ¿Sí? Este es ejemplo. Entonces, si F fuera algo así, no te queda inyectivo porque tenés tres cosas que van a parar a H, tres cosas que van a parar a H ñoqui y tres cosas que van a parar a E. Entonces no es inyectivo. Pero vos al cocientar entre el núcleo, lo que pasa es que todos estos lo mirás como un solo elemento, la clase lateral del neutro. ¿Sí? Todos estos pasan a ser la clase lateral del neutro. Todos estos pasan a ser la clase lateral de K. Y todos estos pasan a ser la clase lateral de G. Entonces ahora tenés una sola cosa que va a parar a H, la clase lateral de G. Tenés una sola cosa que va a parar a H ñauqui, la clase lateral de K. Y tenés una sola cosa que va a parar al neutro, que es la clase lateral del neutro. ¿Sí? Entonces, esto es como que lo forzás a que es inyectivo, porque si voy a agrupar todos los elementos que van a parar al mismo, y después todos esos los cuento como uno solo. Claro, es como que lo usás para crear las clases laterales, pero no es como que te estás restringiendo solamente al núcleo. Sí. Sí, pero la idea de fondo es esa, es como que agrupar todos los que van a parar al mismo elemento y después, una vez que los tenés todos en un grupito, decís, bueno, este es como si fuera uno solo. Entonces ahí sí te va a quedar inyectivo, porque hay un solo elemento que va a parar a H o H ñoqui o el que sea. Ok. ¿Sí? Ah, esto es isomorfo. Lo que te dice es que tenés un isomorfismo de grupos que va de acá para acá. ¿Sí? No son iguales porque los elementos que tienen, digamos, básicamente tienen distinto nombre los elementos, eh, pero desde el punto de vista de grupos es como si fueran el mismo grupo. Entonces son grupos que son isomorfos. Le voy a poner acá, isomorfo. ¿Sí? O sea, isomorfo quiere decir, desde el punto de vista de lo que son los grupos, es como si fueran lo mismo. Solo que los obtuviste como con una construcción distinta, o tienen nombres distintos los elementos. Sí, pero en el fondo, digamos, es como si fueran el mismo grupo. Entonces acá queríamos probar que G cocientado entre el neutro es isomorfo a G. Claro, acá no son iguales porque esto es como un grupo cociente, o sea, acá tenéis clases laterales y esto es el conjunto de elementitos, ¿no?
pero en el fondo son como la misma cosa. Entonces, si queremos ver que estos dos grupos son isomorfos, usando el teorema de isomorfismo, ¿qué vamos a hacer? Construimos un morfismo de grupos sobreyectivo de G en G y después cocientamos entre el núcleo. Que el núcleo, si todo está bien, nos tendría que dar esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Agarramos la identidad de G en G, que es un morfismo de grupos, es sobreyectivo, y además el núcleo nos quedó el neutro, el trivial. Entonces, el teorema de isomorfismos lo que te dice es que G cocientado el núcleo de la identidad es isomorfo a G. Pero dijimos que el núcleo de la entidad es el trivial. O sea que esto es lo mismo que decir G cocientado el neutro es isomorfo a G. ¿Sí? Entonces, entonces, y después con el otro, vamos a ver que G cocientado G nos queda el trivial. Entonces acá igual, si queremos aplicar el teorema de isomorfismos, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Claro, vamos a crear un morfismo de grupos sobreyectivo. La parte de la biyectividad la vamos a arreglar con el cociente. ¿Sí? Entonces, perfectamente podríamos probar este isomorfismo de una, construyendo un morfismo de grupos que sea biyectivo. Eso está perfecto. Pero si queremos hacerlo con el teorema de isomorfismo, lo que nos va a alcanzar es un morfismo de grupos sobreyectivo de G en el trivial. Y después, si todo anda bien, el núcleo tendría que ser esto que aparece cocientando acá, o sea, el mismo G. Entonces, para aplicar el teorema de isomorfismo, buscamos un morfismo de grupos, F, tipo del de arriba en el que está acá, tal que, primero acá tenemos G cocientado G. Y cuando apliquemos el teorema de isomorfismos a un morfismo de grupos de esta forma, que es sobreyectivo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer G cocientado el núcleo que da isomorfo a este. Entonces, para que nos aparezca esto, lo que querríamos es que el núcleo de este morfismo sea G. Así cuando hacemos G cocientado el núcleo, nos queda G cocientado G. ¿Sí? Entonces queremos un morfismo de grupos que sea sobreyectivo y que su núcleo sea G. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece? Usamos el comando todo el neutro, tal cual. Vamos a agarrar el morfismo trivial. O sea, F de cualquier cosa es el neutro. Entonces, el morfismo trivial siempre es un morfismo de grupos, así que estamos bien.
Después, sobreyectivo, estamos sobrados, porque todo lo manda al único elemento que hay acá. Entonces, sobreyectivo también. ¿Y el núcleo quién es? Es todo G porque todo lo mandamos al neutro. Y el núcleo es el conjunto de los elementos que van a parar al neutro. Entonces, morfismo es porque el morfismo trivial siempre es un morfismo de grupos. ¿Sí? Cuando vos agarras todos los elementos y los mandás todos al neutro, te queda morfismo de grupos. Siempre. ¿Bien? Hacemos la cuentita. Si vos tenés tipo f de g por g', esto va a ser el neutro, porque f te manda todo al neutro, pero el neutro lo podemos escribir como el neutro por el neutro, y ahora este lo podemos pensar como f de g y este como f de g'. Tic, tic, tic. ¿Sí? Entonces el morfismo trivial siempre es un morfismo de grupos, no hay drama ahí. Y, o sea, entre dos grupos cualquiera siempre tienen por lo menos el morfismo trivial. De repente no hay nada más, pero el morfismo trivial. Entonces, agarramos el morfismo trivial, es un morfismo de grupos, es sobreyectivo y el núcleo es G, porque absolutamente todo lo estamos mandando en el neutro. Tuki. Entonces, el primer teorema de isomorfismo, ¿qué pasa? Tenemos morfismo de grupos sobreyectivo de G en este grupo, el grupo trivial. Entonces, G cocientado el, el núcleo, nos va a quedar isomorfo al codominio. Pero ya dijimos que el núcleo es G, entonces esto es lo mismo que G cocientado G isomorfo al neutro. ¿Quedan convencidos? ¿Dudas hasta acá? Sí, claro, si tenés grupos que son isomorfos, tienen que tener la misma cantidad de elementos. Sí. Entonces, al cocientar, estás arreglando ese tema también. Cuando cocientas entre el núcleo, te van a quedar la misma cantidad de elementos de este lado y de este lado, que es como un requisito para que sean isomorfos. Sí. Porque, claro, si vos cocientás entre G, te va a quedar una sola clase lateral. O sea, en este cociente hay un único elemento que es la clase lateral de cualquier elemento que agarres de G. Entonces, acá tenés un solo elemento y acá tenés una sola clase lateral. Entonces, el morfismo de grupos es mandar esa única clase lateral que hay acá en el único elemento que hay acá. Sí. Pero claro, si vos tenés grupos que son finitos, eh, para que sean isomorfos tienen que tener la misma cantidad de elementos. Entonces, cuando vos haces este cociente, estás corrigiendo ese tema también. Te van a quedar la misma cantidad de elementos de este lado que de este. Porque como es sobreyectivo, es como que ya tenés para acá, bueno, ahora tenés un solo elemento, pero como es sobreyectivo, para cada cosa que esté de este lado, tenés una preimagen acá. El tema es que si no es inyectivo, tenés cosas de más, como que para cada uno que esté acá vas a tener más de una preimagen. Entonces, cuando cocientas, lo que haces es como que, en cierto modo, quedarte con una única preimagen para cada uno. Y esa única preimagen es el conjunto de todas las preimágenes.
Entonces ahí te van a quedar la misma cantidad de elementos de este lado que de este lado. Bien, bárbaro. Entonces, hacemos el 8 o el 9. Vamos a hacer el 8. Entonces, ¿qué nos dan? Nos dan una función de z por z en z. Digo función porque por ahora no sabemos que sea morfismo de grupos. Entonces tenemos f de z por z en z, que acá como es z, esto va a ser un grupo con la suma. Acá, grupo con la suma. Y z por z es un grupo con la suma coordenada a coordenada. Entonces tenemos esta función entre z por z y z, que lo que hace es f de xy nos devuelve 17x menos 12. Y ves que como que la parte C, el objetivo al final es decir que z por z cocientado esta cosa es isomorfo a z. Entonces la idea acá va a ser usar el teorema de isomorfismo. ¿Sí? Como que sí. Para probar esto vamos a buscar un morfismo de grupos que vaya del que está arriba, de z por z en z, que sea sobreyectivo y que su núcleo sea este. ¿Sí? Entonces, si tenemos un morfismo de grupos sobreyectivo de z por z en z, cuyo núcleo es esto que aparece acá, el generado por 12, 17, entonces aplicamos el teorema de isomorfismo y nos va a dar exactamente esto. ¿Sí? Y eso son más o menos las partes de del ejercicio. Como que primero vamos a ver que este que nos dan es un morfismo de grupos, después vamos a buscar cuál es el núcleo, después vamos a ver qué es sobreyectivo y vamos a concluir que tenemos este isomorfismo. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Es como típico ejercicio de primer teorema de isomorfismo. Entonces, vamos a arrancar probando que esta cosa es un morfismo de grupos. Entonces, para ver qué es un morfismo de grupos, ¿qué tenemos que hacer? Lo de que es, la imagen es el producto. Ahí está, tenemos que ver que se porta bien con con las operaciones de los grupos. Entonces tenemos que agarrar, ahí está, vamos a agarrar dos de acá que son genéricos y tenemos que ver que f de la suma de esos dos vectores, la suma porque acá la operación de grupo es la suma, nos da la suma de las imágenes de cada uno. Exacto. Bien. Entonces, sean, yo qué sé, xy, x' y prima en z por z. ¿Sí? Y lo que queremos ver es si f de xy más x' y prima, si esto es f de xy más f de x' y prima. ¿Sí? O sea, acá es más de este lado y más de este lado porque los dos grupos son con la suma, ¿no?
Si alguno fuera con un producto, acá nos quedaría el producto o la operación que hay en el grupo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esta cuenta. F de xy más x' y prima. Entonces, en z por z, la operación de grupo es la suma coordenada a coordenada. Entonces, la suma de estos dos va a ser el vectorcito xx' y y'. Digo, x más x', y más y'. Perdón, ahora sí. Y no sé por qué hay tantos paréntesis de este lado. Ahí, ¿sí? Entonces, ahora tenemos f de x más x' y más y'. Eso nos va a quedar 17 por la primera coordenada menos 12 por la segunda. Va a ser 17x más x' menos 12 y más y'. Ahí está, y ahí podemos separar todos los prima para un lado y los que no tienen prima para el otro. Entonces nos va a quedar 17x menos 12y por un lado, y después 17x' menos 12y'. Esto que está acá es f de xy, y esto que está acá es f de x' y prima. Entonces llegamos a f de xy más f de x' y prima. Entonces, morfema de grupos. Exacto. Entonces ahora la parte B queremos ver quién es el núcleo. Entonces tendríamos que ver cómo son todos los que van a parar al C. Sí, exactamente. Entonces queremos ver que el núcleo de F es el subgrupo generado por este elementito, 12, 17. Entonces queremos ver que el núcleo de F es el subgrupo generado por 12, 17. Entonces podríamos agarrar algo genérico y decirle que tiene que ir a parar al núcleo, digo, al neutro, y ver cómo tiene que ser. Ahí está. Entonces vamos a agarrar sea AB en el núcleo de F. ¿Sí? Entonces queremos como que describir un poco cómo son las cosas que están en el núcleo. Entonces, las cosas que están en el núcleo son las cosas que van a parar al neutro del codominio. Como el codominio es z con la suma, el neutro es 0. Entonces, es exactamente eso. Vamos a tener f de AB es igual a 0. Entonces, ¿esto qué es? Es 17a menos 12b es igual a 0. Y si quieren esto lo pasamos al otro lado. Va a ser 17a igual a 12b. Tal cual. Entonces, fíjense como que a qué queremos llegar. Porque las cosas que están acá en el subgrupo generado por el vectorcito 12, 17, ¿cómo van a ser? Las cosas que están acá van a ser 12, 17 y después sumas, ¿no? Va a ser 12, 17 más 12, 17, después 12, 17 más 12, 17 más 12, 17 y así.
Y después 12 17 más 12 17. Ah, no me entra. Y así. O sea que como de forma genérica, ¿qué pinta tienen? ¿No? Porque este que está acá, no, porque el subgrupo generado, ¿qué es? Agarramos el elementito y después empezamos a operar el elemento con el mismo hasta infinito o hasta que lleguemos al neutro, ¿no? Sería 12 más 12K y 17 más 17K. Ahí está, como que arrancamos acá y le vamos, en la primera coordenada sumamos 12 y seguimos sumando 12, ¿no? Por ejemplo, acá nos va a quedar 2 por 12 y después 2 por 17. Y este que está acá, la primera coordenada nos va a quedar 12 más 12 más 12, o sea, 3 por 12. Y la segunda coordenada va a ser 17 más 17 más 17, 3 por 17. Y después vamos a tener el siguiente que va a ser 4 por 12, 4 por 17, 5 por 12, 5 por 17, y así. O sea que las cosas que va a haber acá van a ser 12 por K, 17 por K, con K en Z. ¿Sí? ¿Eso se ve? O sea, el subgrupo generado por un elemento es, agarramos ese elementito y lo empezamos a operar con el mismo. Entonces nuestro elementito es el vectorcito 12, 17. Eso sería como elevar a la uno. Después, elevar a la 2 va a ser el elemento más el mismo, ¿no? Porque nuestra operación es la suma. Pero después sumamos coordenada a coordenada. Entonces nos va a quedar 12 más 12. Y después la segunda coordenada va a ser 17 más 17. ¡Pum! Después, si agarramos la tercera potencia, digamos, va a ser sumar el elementito 3 veces. Entonces la primera coordenada nos va a quedar 12 más 12 más 12. Y la segunda, 17 más 17 más 17. ¿Sí? Después, si hacemos la cuarta potencia, ahí vamos a tener esta suma, pero cuatro términos. Entonces, la primera entrada va a ser 12 más 12 más 12 más 12, 4 por 12, y la segunda entrada, 4 por 17. Entonces, como que de forma genérica, las cosas que están en el subgrupo generado por esto tienen esta pinta. ¿Sí? Esto sería como agarrar 12 17 a la K. ¿Sí? Elevado a la K, pero digamos, la operación es la suma. Entonces va a ser 12 17 más 12 17 más 12 17 más 12 17 K veces. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos un AB genérico en el núcleo de F y queremos ver que está acá. Está en el subgrupo generado por 12 17. Entonces, lo que tendríamos que ver es que AB tiene esta pinta. ¿Sí? Tendríamos que ver que A es 12 por alguien y que B es 2, es 17 por ese mismo alguien. ¿Sí? Como que el objetivo acá es ver que AB es igual a 12 por n, 17 por n, para algún n en Z. ¿Sí? Porque si probamos que AB tiene esta pinta, estamos diciendo que está en el subgrupo generado por 12 17. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos la inclusión del núcleo contenido en el subgrupo generado por 12 17. ¿Sí? Antes de meternos a la cuenta, ¿quedan convencidos?
Entonces, agarramos, ahí está, vamos por ahí, vamos por ahí. Entonces tenemos nuestro AB genérico en el núcleo. Que esté en el núcleo quiere decir que f de AB es cero. O sea, 17A menos 12B es igual a cero, o lo escribimos de esta forma. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Queremos llegar a que A es de la forma 12 por N. O de la misma forma queremos llegar a que B es de la forma 17 por N. Si pasamos dividiendo el 17 queda A 12 por B sobre 17. Sí, hay que tener cuidado con el dividir entre 17. Es verdad, es cierto. Pero lo que lo queremos hacer es eso, ¿no? Porque, pero ¿qué pasa? Fíjese que tenemos que 17 por A es 12 por B. O sea que 17 por A es múltiplo de 12, ¿no? Podemos arrancar por ahí. 12 divide a 17 por A. Ahora, ¿qué pasa con 12 y 17? Porque de acá lo que nos gustaría concluir es que entonces 12 divide a A y entonces A lo escribimos como 12 por N. Eso sería lo que nos gustaría hacer. Ahí está. 12 y 17 son coprimos. Entonces, que 12 divida este producto, como 12 y 17 son coprimos, ¿qué era eso? Era Euclides, ¿no? El lema Euclides. El lema Euclides nos dice que 12 tiene que dividir A. ¿Sí? Entonces, el pasaje de acá para acá es 12 divide a 17A, 12 y 17 coprimos, entonces 12 divide A. Y esto es el lema de Euclides. Entonces, ¿no? De acá dijimos, 17 por A es 12 por alguien, o sea, 12 divide a 17 por A, pero como 12 y 17 son coprimos, el lema de Euclides nos dice que 12 tiene que dividir A. O sea que A se escribe como 12 por alguien. A es igual a 12 por N para algún N. ¿Sí? Y ahora podemos reemplazar esta forma de escribir A acá y ver si sacamos a B. ¿Sí? Entonces, 17A igual a 12B. En vez de A, ya sabemos que se escribe como 12N, entonces nos va a quedar 17 por 12N igual a 12 por B. Y ahora podemos cancelar los dos. Y nos va a quedar 17 por N es igual a B. Entonces, ¿qué dijimos? Teníamos AB en el núcleo de F. Lo que dijimos es que entonces A tiene que ser 12 por N y B tiene que ser 17 por N. AB es igual a 12BN, 17N. Y esto es justamente algo que pertenece al subgrupo generado por 1217. Entonces esto pertenece a 1217. Entonces arrancamos de algo que estaba en el núcleo y probamos que tenía que estar en el subgrupo generado por 1217. Entonces, el núcleo de F está contenido en el subgrupo generado por 1217. ¿Sí? ¿Quedan convencidos?
¿Quieren que repasemos un poco la cuenta? O sea, eh, para A es lo mismo que, o sea, es análogo para A, ¿no? Lo que hicimos para Sí. B es análogo. Sí, acá en vez de como que despejar A, podríamos haber despejado B y después sacar A de esta igual A. Sí, totalmente. Si no fueran coprimos, mm, mm, y ahí se trae un poco de relajo. Si no fueran coprimos, mm, 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 no sé qué puede hacer. Bueno, de hecho, si no fueran coprimos, eh, acá medio que ya empieza a caer todo, porque este isomorfismo no nos quedaría al final. Porque van a ver que para que sea sobreyectivo, también vamos a usar que son coprimos. Pero no sé si cambiás acá z por la imagen, por ejemplo, si fuera, yo qué sé, 6x menos 12y, eh, habría que cambiar esto. Y, y habría que ver con cuidado cómo te queda el núcleo. No. Sí, no, si no fueran coprimos, no queda tan, no queda tan lindo. Entonces, probamos que el núcleo de F está contenido en el subgrupo generado. Sí, se pone turbio. Entonces probamos que el núcleo de F está contenido en el subgrupo generado por 12 17. Vamos a ver la vuelta. Vamos a ver que este subgrupo está contenido en el núcleo. Y así tenemos que son iguales. Entonces acá, ¿qué hacemos? Vamos a agarrar a alguien genérico del subgrupo generado por 12 17 y probamos que está en el núcleo. ¿Sí? Entonces sea XY que pertenece al subgrupo generado por 12 17. Pero las cosas que están en el subgrupo generado por 12 17 son cosas de esta forma, ¿no? La primera entrada es múltiplo de 12 y la segunda múltiplo de 17, pero con el mismo K. Entonces, XY va a ser 12K, 17K para algún K en Z. Entonces, para probar que esto está en el núcleo, evaluamos F, uppercase. Evaluamos F en este vectorcito y vemos si nos da el neutro. Entonces, F de XY va a ser F de 12K, 17K, pero F es 17 primero, ¿no? Sí, 17X menos 12Y. Entonces, F es 17 por este menos 12 por este. Entonces nos va a quedar 17 por 12K menos 12 por 17K. Y esto es E. Entonces, XY
está en el núcleo. Entonces probamos que el núcleo estaba contenido en el subgrupo generado por 1217 y que el subgrupo generado por 1217 está contenido en el núcleo. Conclusión, el núcleo es esto. ¿Sí? Dudas hasta acá. Entonces, vamos a probar que z por z cocientado entre el subgrupo generado por 1217 nos da z. Entonces, parte C es z por z cocientado por el subgrupo generado por 1217 isomorfo a z. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un morfismo de grupos que va de z por z en z, que f de xy es 17x menos 12y. Y lo que probamos es que el núcleo de f es el subgrupo generado por 1217. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría para aplicar el primer teorema de isomorfismo y que nos quede este resultado? Nos falta ver que es sobreyectivo. Ahí está, ¿no? Porque si vemos que si vemos que este morfismo es sobreyectivo, el primer teorema de isomorfismo que nos dice, esto cocientado entre el núcleo, que es esto de acá, es isomorfo al codominio. Y eso es justamente lo que tenemos acá. Entonces, la idea cuál es, probar que este morfismo F es sobreyectivo y después tenemos todo para aplicar el primer teorema de isomorfismo. Y llegamos acá. Entonces, vamos a hacer eso. Sí. Si demostramos que sobre ya está, pero igual tenés que... Sí, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decir, es sobreyectivo y después, entonces, por el primer teorema de isomorfismo, tenés esto. Sí, esa es exactamente la idea. Entonces, para ver qué es sobreyectivo, ¿qué queremos hacer? Queremos ver que si agarramos un entero cualquiera que está acá, lo vamos a poder escribir como f de alguna cosa que está acá. Entonces vamos a fijar a alguien acá. Entonces sea, yo qué sé, m, porque el n ya lo usamos. Sea m en z. Entonces lo que buscamos es un xy em, en z por z, tal que f de xy nos dé m.
una diofántica y como son coprimos tiene solución. Exacto, exactamente eso. Porque f de xy, ¿quién es? Es 17x menos 12y. O sea, lo que estamos buscando en el fondo es xy tal que 17x menos 12y sea igual a m. Eso es una ecuación diofántica donde 17 y 12 son coprimos, entonces siempre tiene solución, sin importar quién es m. Es decir, buscamos xy en z tales que 17x menos 12y sea igual a m. Y ahora, como 17 y 12 son coprimos, esto tiene siempre tiene solución. Ujú. Solución. O sea, existe, yo que sé, x0 y 0, tal que 17x0 menos 12y0 es m. ¿Quieres escribir? Ah, este. Entonces, agarramos un m en z cualquiera y vimos que lo podemos escribir como f de alguien en z por z. Entonces, f es proyectiva. Entonces, tenemos f de z por z en z, un morfismo de grupo sobreyectivo. Por el primer teorema de isomorfismo, ¿qué va a pasar? Z por Z cocientado el núcleo es isomorfo a Z. Pero el núcleo de F ya dijimos que era el subgrupo generado por 12, 17. Entonces nos queda que Z por Z cocientado entre ese subgrupo isomorfo a Z. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No, porque vos solamente querés decir que es sobreyectivo. Entonces, para decir que es sobreyectivo te alcanza con decir hay una preimagen, no tenés que describirla ni nada por el estilo. O sea, a veces cuando estás probando que algo es sobreyectivo, como que explícitamente encontrás quién es la preimagen, pero no es necesario. Si vos probás que existe una preimagen, ya estás diciendo que es sobreyectivo. Lo que hace este cociente, vieron que acá nos apareció esta diofántica, ¿no? Entonces, lo que hace este cociente en el fondo es como que, porque vieron que si ustedes fijan alguien en Z, fijan un M, les queda una ecuación diofántica que va a tener infinitas soluciones.
Entonces lo que hace este cociente es como que junta todas las soluciones para la ecuación igualada a m en una sola clase. ¿Sí? O sea, tienen como, las clases van a ser las soluciones para cada set, para cada entero. Tú vas hasta acá. Muy bien. Entonces, este es como típico ejercicio de teorema de isomorfismo. Como que probar que algo es un morfismo de grupos, que es sobreyectivo, encontrar el núcleo y después probar el isomorfismo ese cocientando. Como, ven, el 9 y el 10 son esa idea. Entonces, íbamos a hacer alguno del 3, ¿no? No sé cómo les parece. El E, ¿les parece? Bárbaro. Marcamos con el E y después mirar el otro. Super chat, ¿qué es? Sí, ese es el problema en el E. Porque cuando salís de un grupo que es cíclico, está, todo es lindo, yo qué sé. Pero cuando el grupo de salida no es cíclico, ahí las cosas se ponen medio feas. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos ver si hay morfismo. Este es el ejercicio 3. No puse nada, pero el ejercicio 3. Entonces, queremos ver si hay algún morfismo de grupos no trivial saliendo de U15 y que vaya a Z6. Entonces, buscamos. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es que el grupo de salida sea cíclico. Entonces, acá no va a ser. Pero igual nos va a servir tener el orden de los elementos. Entonces, vamos a hacer una tablita con todas las cosas que hay en U15 y el orden de cada uno. Entonces, primero vamos a fijarnos cuántos elementos hay en U15, que esto va a ser phi de 15, ahí está, que 15 es 3 por 5, o sea que esto va a ser phi de 3 por 5, por la multiplicidad de phi, esto es phi de 3 por phi de 5, o sea, 2 por 4. 8. Bien, 2 por 4, 8. Entonces, vamos a hacer una tablita con los elementos de U15 y vamos rellenando con el orden de cada uno. Vamos a poner G. ah, ¿Qué es? ¿Se ve bien?
Puso como una alerta ahí el Zoom. Me avisan si hay algo raro. No sé, me salió como una cosa descargando, no sé qué. Yo dije, "Buah". Eh, entonces, U15 que hay. Ahí está, van a hacer todas las cosas. Como que miran todos los restos al dividir entre 15 y nos quedamos, sacamos el cero y nos quedamos con todos los que son coprimos con 15. Entonces, ¿qué tenemos? El uno que siempre vamos a tener, la clase del uno. Después, la clase del 2, la clase del 4, la clase del 5 no, porque no es coprimo con 15. La clase del 6, 6 es 3 por 2 y 15 es 3 por 5. Entonces, 6 no es coprimo, 7 sí es coprimo, 8, 11, 13 y 14. Sí. 11, 13, 14. Y ahora podemos ver el orden de cada uno. Entonces, como para acortar un poco las cuentas, podemos preguntarnos cuáles son las posibilidades para los órdenes de las cosas de U15. Entonces, si tenemos algún G que está en U15, el orden que tiene que verificar. Ahí está, porque si tenemos un elementito en un grupo, su orden tiene que dividir al orden del grupo. Entonces, si tenemos algún G que está en U15, su orden tiene que dividir al orden de U15, o sea, tiene que dividir a 8. Entonces, las posibilidades para los órdenes son los divisores de 8, o sea, 1, 2, 4 y 8. Sí. Entonces, nos alcanza con chequear estos, ¿no? Tenemos que hacer a la 2, a la 4 y tal. Si no es a la 4, va a ser a la 8. Entonces, 1 es el neutro. Entonces, orden 1. Después, el orden de la clase del 2, si hacemos 2 por 2 es 4, que nos sirve. Eh, Voy a hacer acá. Esto es 4, que nos sirve. Entonces, chequeamos a la 4 ahora. Esto sería 4 al cuadrado, que nos da eh, ¿Sabes qué es uno? 16. Estuve un rato pensando 8. Está bien. 16, que esto es 1. Entonces, el orden es 4. Después, la clase del 4, orden 2, es lo que nos pasó acá. Es 16, que es 1. Entonces, orden 2. Después, la clase del 7, hacemos 7 al cuadrado, y esto es 7 por 7, 49. 7 por 7 es 49, y 45 es múltiplo de 15, o sea, 4. ¿Sí? Bien. Entonces, el orden no es 2, pero va a ser 4, porque si después hacemos la clase del 7 a la 4, va a ser la clase del 4 a la 2, que ya dijimos que era 1. Entonces, este tiene orden 4. Después, la clase del 8. La clase del 8 al cuadrado. 8 por 8. Cuatro. No, 4. es igual. Entonces va a pasar lo mismo. El orden no es 2, pero va a ser 4. Tuc. Después, la del 11.
221. 121 y 120 múltiplo de 15, ¿no? Entonces, esto es la clase del 1. Entonces, orden 2. Después la del 13 ya no vuelta a la calculadora. 13 por 13 no hay chance. 69, medio 669, ¿está bien? Que es 4. Entonces, no tiene orden 2, pero va a tener orden 4. Y después 14, claramente lo ves en la calculadora, 196, y eso es 195, tiene pinta de ser múltiplo de 15. Sí. Entonces, esto es la clase del 1. Entonces, orden 2. Lo que concluimos acá es que U15 no es cíclico. ¿Sí? Porque el mejor escenario es que este sea cíclico, porque ahí definís la imagen del generador y ya está, automáticamente te queda un morfismo de grupos, no hay nada que chequear ni nada más. Como que decís, el mando del generador en tal elemento, ya está pronto. Em, Como que entonces el único tema que tenés que arreglar ahí es ver cuáles son las posibilidades para la imagen, ¿no? Y ahí decís, buscas elementos que tengan un orden que divide al orden del generador y ya está. Pero acá no hay ningún elemento en U15 que tenga orden 8, entonces U15 no es cíclico. Entonces vamos a tener que definir todo mucho más a mano, ¿sí? Viendo un poco como que qué podemos armar. Entonces, de repente antes de mirar eso, vamos a mirar Z6, las cosas que hay en Z6 y el orden, eh, porque lo vamos a usar, así que mejor ya tenerlo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer Z6, las cosas que hay acá y el orden de cada uno. Entonces, Z6, ¿qué son? Son todos los restos al dividir entre 6. Entonces tenemos resto 0, resto 1, resto 2, resto 3, resto 4 y resto 5. Ya está. Y vamos a ver el orden de cada uno. Entonces, el orden de la clase del 0 es el neutro, así que esto tiene orden 1. Después, la clase del 1, ¿qué orden tiene? 5, o sea, es el generador, ¿no? El Tiene generador, orden 6. el generador tiene orden 6. Perfecto. O sea, si acá fuera al revés, si quisiéramos salir de Z6 y ir a U15, sería mucho más fácil. Pero no. Después, el orden de la clase del 2. 2 más 2, 4, más 2, 6, que es el neutro, o sea, orden 3. Sí. Después, la clase del 3, ¿qué orden tiene? Em, 2. 2. Y la del 4, 3. Sí, 4 más 4, 8, no te sirve, más 4, 12. Entonces 3. Y después la clase del 5, de generador también, ¿no? Sí, porque orden 2 no tiene, orden 3 tampoco, y las posibilidades acá
tienen que ser divisores del orden de Z6, o sea, 1, 2, 3 y 6. Entonces la clase del 5 orden 2 no tiene, orden 3 tampoco, entonces tiene que tener orden 6. Bien, entonces tenemos todos los órdenes, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Bien, entonces, ¿cómo es el tema? Queremos f de U15 en Z6, morfismo de grupo. Entonces, la idea básicamente va a ser ver qué posibilidades hay para la imagen de f. ¿Sí? Y para eso vamos a usar dos cosas. Tenemos el teorema de órdenes, que nos dice que el orden del núcleo por el orden de la imagen es igual al orden del grupo de salida. ¿Sí? O sea que el orden del núcleo por el orden de la imagen es igual al orden de U15, que dijimos que era 8, ¿no? Sí. Y lo otro que vamos a usar es que la imagen de F es un subgrupo de Z6. Entonces, como la imagen de F es un subgrupo de Z6, ¿qué pasa con el orden de la imagen de F? Tiene que dividir al cardinal del grupo. Tal cual, ¿no? La imagen de F es un subgrupo de Z6, entonces su orden divide al orden de Z6. O sea, me pongo un bolsito. La imagen de F, o el orden de la imagen de F, divide a 6. Y de acá, ¿qué información más podemos sacar del orden de la imagen de F? ¿No? Porque acá tenemos que el orden de la imagen de F por el orden del núcleo nos da 8. O sea que este de acá es un divisor de 8. Entonces acá vamos a tener que el orden de la imagen de F divide a 8. Entonces, si el orden de la imagen de F divide a 8 y divide a 6, ¿qué posibilidades hay? Que sea 2. Ahí está, ¿es 2 o 1? Pero si no queremos que sea trivial, la única es 2. Eso mismo. Entonces, en principio, tenemos dos posibilidades. Uno, que el orden de la imagen de F sea 1, pero esto es decir que en la imagen de F hay un único elemento y como es un subgrupo, ese único elemento es el neutro. Entonces, esto sería decir que la imagen de F es el neutro, es 0, como que le pongo así. Es el neutro, y entonces sería el morfismo trivial, porque la imagen es solamente el neutro, quiere decir que estamos mandando todo en el neutro. Y la otra posibilidad es que sea 2. La imagen de F tiene orden 2, y si la imagen de F tiene orden 2, el núcleo tiene que tener orden 4. Entonces ahora vamos a agarrar como que es- estos dos datos y ver qué candidatos tenemos a imagen y qué candidatos tenemos al núcleo. ¿Sí? Entonces, para la imagen de F queremos un subgrupo de Z6 que tenga orden 2. Entonces, ¿qué pasa?
por ejemplo, la clase del 2 podría estar en la imagen de F. Porque, ¿qué pasa? Si la clase del 2 pertenece, es porque tiene orden 3, tal cual. Si la clase del 2 estuviera en la imagen de F, entonces el subgrupo generado por la clase del 2 estaría contenido en la imagen. Pero el subgrupo generado por la clase del 2 tiene 3 elementos. Y en la imagen hay solamente 2 elementos. Entonces, al final, como que, ¿qué es lo único que puede ser la imagen? Si queremos que tenga 2 elementos. Va a tener que tener el de orden 2. O sea que la única cosa que puede ser la imagen es la clase del 3 y la clase del 0. Nada más. ¿Sí? Porque si quisiéramos agregar algún otro elemento, por ejemplo, si quisiéramos decir, la clase del 4 está en la imagen. Entonces, si la clase del 4 está en la imagen, el subgrupo generado por la clase del 4 también está en la imagen. Y eso no puede ser, porque el subgrupo generado por la clase del 4 tiene 3 elementos. Y la imagen tiene solamente 2. Entonces, la imagen sí o sí tiene que ser el subgrupo generado por la clase del 3, digamos, que es la clase del 3 y el 0. ¿Sí? Entonces, la imagen de F es la clase del 0 y la clase del 3, y esta es la única posibilidad porque este es el único subgrupo de orden 2 que tiene Z6. Porque 0, 3 es el único subgrupo de orden 2 de Z6. ¿Sí? Entonces, la imagen tiene que ser esto, no hay chance de que sea otra cosa. Entonces, veamos ahora quién podría ser el núcleo. Entonces, dijimos que el núcleo de F tiene orden 4. Y el núcleo de F es un subgrupo del grupo de salida, o sea, es un subgrupo de U15. Entonces, si queremos un subgrupo de U15 que tenga orden 4, ¿qué podemos agarrar? Claro, o sea, los que nos servirían son los que tienen orden 4, ¿no? Vos agarrás un elemento que tiene orden 4, mirás el subgrupo generado, va a tener 4 elementos. Entonces, ese nos va a servir como núcleo. Entonces, por ejemplo, la clase del 2 tiene 4 elementos, entonces el núcleo podría ser el subgrupo generado por la clase del 2. O también podríamos agarrar este, o ahí no hay. No es como en la imagen que era como que la única posibilidad es que sea la clase del 0 y la clase del 3. Acá tenemos como cosas para elegir. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos es que el núcleo de F es un subgrupo que tiene 4 elementos. Una forma de tener un subgrupo con 4 elementos acá es agarrar el subgrupo generado por un elemento de orden 4. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar el subgrupo generado por la clase del 2. ¿Sí? Entonces, una posibilidad es núcleo de F igual al subgrupo generado por la clase del 2. ¿Sí? Que el subgrupo generado por la clase del 2 va a ser la clase del 2, 2 por 4, el 8 y el neutro. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestra candidato a imagen, nuestro candidato a núcleo. Podemos ver cómo nos queda el morfismo. Entonces, podemos definir esto. Definimos F, que va de U15
en Z6. ¿Sí? Entonces dijimos que el núcleo de nuestro morfismo es el subgrupo generado por 2, o sea que todos estos tienen que ir a parar al neutro de Z6. O sea, todos tienen que ir a parar a la clase del 0. Entonces, f de la clase del 2 es el 0, f de la clase del 4 es el 0, f de la clase del 8 es el 0 y f de la clase del 1 es el 0. ¿Sí? Entonces nos falta dar la imagen para los otros elementos. Entonces, por ejemplo, el 7, ¿a dónde tiene que ir? ¿Quién tiene que ser f de la clase del 7? El 3, tal cual. Porque el núcleo, la imagen, ¿dónde está? Acá, la imagen es la clase del 0 y la clase del 3. Los que van a parar a la clase del 0 son los del núcleo. El núcleo tiene 4 elementos y ya agarramos 4 elementos que van a parar al 0. Entonces, todos los demás tienen que ir a parar al 3. ¿Sí? Entonces, los que nos faltaban era el 7, el 11, el 13 y el 14. Entonces, todos esos los mandamos a la clase del 3. Entonces acá vamos a decir f de 7 es la clase del 3, f de, ya me olvidé, 11 es la clase del 3, f de 13 es la clase del 3 y f de la clase del 14 es la clase del 3. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Porque cuando teníamos un grupo de salida que era cíclico, definíamos f del generador y ya está. Teníamos como gratis que iba a ser un morfismo de grupos. ¿Acaso no lo tenemos? Porque lo definimos súper a mano. Entonces, lo que hay que hacer ahora es verificar que esto que definimos es efectivamente un morfismo de grupos. O sea, tenemos que probar para cada elemento que no Sí. depende de la clase. Claro, tenemos que ver que, por ejemplo, Wow. de hecho, todos estos los podemos escribir como 2 a la k, que eso alivia un poco la notación. Por ejemplo, esto va a ser la clase del 2 a la k, todo esto es 0. Entonces, por ejemplo, ¿qué habría que chequear? Habría que ver que si hacemos, por ejemplo, f de la clase del 2 por la clase del 4, que eso nos da f de la clase del 2 más f de la clase del 4. Por ejemplo, entonces si es f de la clase del 2 por la clase del 4, habría que ver que esto es f de la clase del 2 más f de la clase del 4. Y lo mismo con 4 y 8 y con 1 y 2, yo qué sé. Pero todos estos los pueden escribir como la clase del 2 a la k. Entonces pueden hacerlo en medio de una, ¿no? Se hacen f de la clase del 2 a la k por la clase del 2 a la... otras letras m, ¿no? Esto les va a quedar f de la clase del 2 a la k más m. Y esto es alguien que está en el subgrupo generado por la clase del 2. Y el subgrupo generado por la clase del 2 es el núcleo. Entonces todo esto va a parar al 0. Y si por otro lado hacen f de la clase del 2 a la k más f de la clase del 2 a la m, este está en el, digo, la clase del 2 a la k está en el núcleo, o sea que todo esto es la clase del 0. La clase del 2 a la m está en el subgrupo generado por 2, que es el núcleo, o sea que f de esto es el neutro. Y acá les queda el neutro más el neutro, el neutro. Entonces, tienen que f de 2 a la k por 2 a la m es f de 2 a la k más f de 2 a la m. Entonces, como que los de este lado ya está. Después habría que ver que si agarran dos de este lado también anda bien. Y si agarran uno acá y uno acá también anda bien. Eh, ¿Qué tal? Es muy alegre. Pero claro, el tema acá es que como que no tenés otra que definirlo elementito a elementito súper a mano.
El problema de hacer eso es que después tenés que chequear que es un morfismo de grupos. Y son 8 elementos, son bastantes cosas. Si tenés, por ejemplo, acá, los que están acá los pudimos escribir de una forma genérica, como clase del 2 a la K. No sé si estos hay una forma un poco más genérica de escribirlos. Chun, 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 chun. Porque este es, acá tenés 7 y después tenés 14 que es 2 por 7. No sé si, de repente estos son alguna potencia de 2 por 7. A ver, porque este sería, porque de repente eso alivia un poco las cuentas. Esto sería f de 2 por la clase del 7, o la clase del 2 mejor dicho, por la clase del 7. Entonces, no sé si 13 también es una potencia de 2 por la clase del 7. Tendría sentido. Hacemos la clase del 2 a la 2 por la clase del 7. Esto sería la clase del 4 por la clase del 7 y eso con 3. 28. Eh, 28 menos 15, 13. O sea que este en realidad es como tener f 2 a la 2 por 7 igual a 3. Y este me imagino que debe quedar la clase del 2 a la 3 por 7. Vamos a hacerlo. Eh, 2 por 2 por 2 por 7 es 56. ¿Cuál es el múltiplo de 15 más cercano? 45. 11. Sí. Entonces hay una forma un poco más genérica de escribir los elementos. O sea, en realidad podríamos hacer esto. F de U15 en Z6, podríamos decir F de la clase del 2 a la K es 0 y después F de 2 a la K por 7 es la clase del 3. Entonces podemos usar esta forma genérica de los elementos. Porque si no, porque la otra sería agarrarlos de a dos y, y chequear uno por uno. Eso es horrible. O sea, son un montón de casos. Entonces, si lo tenés, porque si escribís todos estos de esta forma genérica, ya chequeás que se porta bien con estos de una, como con una sola cuenta. Entonces, la podemos usar como esta forma genérica para ver que se porta bien mezclando. ¿Sí? Pero tal, el problema acá es ese, como tenés que definir todo a mano y eso después te obliga a verificar a mano que es un morfismo de grupos. Pero vamos a checarlo. Entonces, esta ya la teníamos. Entonces, nosotros tenemos que hacer uno de este y uno de este. Entonces, ¿qué pasa si hacemos 2 a la K por clase del 2 a la M por la clase del 7? ¿No? Esto va a seguir siendo de la forma 2 a la algo por 7. O sea que esto va a seguir siendo la clase del 3, ¿no? Porque la f de las cosas que son 2 a la algo por 7 es la clase del 3. Entonces, para que esto sea un morfismo de grupos, esto tendría que ser igual a f de la clase del 2 a la k más f de la clase del 2 a la m por la clase del 7. Ahora, f de 2 a la k es 0 y f de 2 a la algo por 7 es 3. Entonces nos queda la clase del 0 más la clase del 3, la clase del 3. Entonces de acá tenemos que esto se porta bien cuando hacemos uno de estos con uno de estos. F
de 2 a la k, 2 a la m por 7 es igual a f de 2 a la k más f 2 a la m por 7. Y después el que faltaría es estos dos de estos. Esto sería f de 2 a la k 7 por 2 a la m por 7. Esto ya queda f de 2 a la k más m. ¿Y 7 por 7 cuánto es? ¿Qué orden tenía 7? Ahí está, 7 por 7 nos da la clase del 4. ¿Sí? Cuando hacen este 7 por este 7 les va a dar la clase del 4, pero todo esto es una potencia de 2. ¿Sí? Todo esto es 2 a la k más m más 2. Y f de la clase de una potencia de la clase del 2 dijimos que era el neutro. ¿Sí? Y después, por otro lado, si hacen f de 2 a la k por 7 más f de 2 a la m por 7, ¿qué pasa? Dijimos que f de potencia de 2 por 7 es la clase del 3. Entonces acá nos va a quedar la clase del 3 más la clase del 3. Pero si estamos en Z6, la clase del 3 más la clase del 3 es 0. Entonces, estas dos cosas son iguales. Nos va a quedar que f de 2 a la k por 7 por 2 a la m por 7 es f de 2 a la k por 7 más f de 2 a la m por 7. Entonces ya está. Si lo definimos así, queda un morfismo de grupos y verifica de morfismo de grupos, que no es trivial. Entonces este es un morfismo de grupos no trivial. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien. No sé si quedó alguna duda. Entonces,